Viajando sobre rieles con solo 14 años de edad y fuerte, estaba listo. Yo era el Whittington del cuento inglés, salvo que era americano, y conocía una mejor manera de viajar que ir a pie. Para mí, el silbido de abran paso de un veloz tren de carga a una milla de distancia, tronando sobre las vías del cruce de ferrocarril, era un canto de sirena. Una noche me fui a escondidas de la granja y me dirigí a la lejana estación de mercancías. Agachado entre dos filas de vagones que no parecían tener fin, llegué hasta la orilla de la estación. Aquí y allá pasaba la figura de alguien que esperaba en silencio. Cerca, un pequeño grupo de hombres hablando entre sí. Acercándome poco a poco, me puse a escuchar atentamente. Acababa de conocer a mis primeros vagabundos. Hablaban de lugares de los que yo nunca había oído hablar. Esta era una buena ciudad. Se podía pasar bien el invierno en el barrio del Bowery, si uno sabía cómo arreglárselas. Aquel otro lugar era hostil. Te tocaban 30 días en el calabozo por vagabundeo en ese otro sitio, si no saltabas del tren antes de que los guardias de ferrocarril lo inspeccionaran. Entonces repararon en mí. Por alguna razón, un muchachito nuevo siempre les llamaba la atención a los aventureros del ferrocarril. ¿Pa dónde vas, muchacho? Había oído a uno de ellos mencionar Detroit, y. Me pareció tan buena respuesta como cualquier otra. Yo no tenía planes, solo el de irme a donde fuera, a cualquier lugar que no fuera este. El Michigan Manifest llegará en cualquier momento y me parece que va a salir. El vagabundo alto que acababa de hablar me tomó del brazo. Vente, muchacho. Te echaremos una mano. De repente me sentí grande. Me había escapado. Los dos vagabundos hablaron, uno de buscarse un trabajo en Detroit y el otro, a favor de seguir el recorrido. Entonces, el que me había ayudado a subir al tren empezó a interrogarme. Le dije que me había escapado de la granja. De una manera titubeante, me dijo que no le agarrara el gusto a viajar de polizón en los trenes, porque se apoderaría de mí y nunca más querría dejar de hacerlo. Para mis oídos, el movimiento oscilante del vagón al acelerarse el tren era como una canción de cuna y me quedé dormido. Ya hacía tiempo que había amanecido cuando me desperté. Mis dos compañeros ya se habían incorporado y estaban charlando. El día avanzaba. Pasamos por pueblos pequeños. Pronto el tren se abría paso entre fábricas y almacenes, pasaba los cruces de vías con vigoroso estrépito y entraba en la estación de mercancías. Por fin frenó. Me ayudaron a bajar del tren. Habíamos llegado a Detroit. Mis amigos vagabundos se separaron en la esquí. El alto me llevó con él directo al pueblo y le alquiló un cuarto para los dos a mamá Callie, una irlandesa acogedora y cariñosa, dueña de una casa de huéspedes. Quédate tranquilo, muchacho, me dijo. Voy a velar por ti todo lo que pueda. Por ahora, voy a buscar trabajo. Consiguió el trabajo y me cuidó por casi 2 años. Siempre estaba pendiente de mí, manteniéndome a salvo de las trampas y dificultades en el camino de un niño en crecimiento. Este vagabundo, Tom Casey, quien nunca hablaba mucho de sí mismo o sus experiencias, si no era para enseñarme, a modo de advertencia, lo que yo no debía hacer, me hizo abrir una cuenta de banco y seguir ahorrando. Es a él a quien le debo el hecho de que no me convertí en un chico de la carretera y que nunca llegué a ser un vagabundo. Llegó el día en que me dejó. Me dijo que sentía el llamado del camino, pero nunca creía que esa fuera la verdadera razón. Nunca volví a ver a Tom Casey, pero fue de ese hombre de quien aprendí mi primera lección sobre el principio orientador y convincente del bien vivir y hacer, ama a tu prójimo como a ti mismo. Para ese entonces yo ya tenía mundo. Sin lugar a dudas, fue gracias a mi amigo que lo logré sin contaminarme. Ya no era un chico rústico en la gran ciudad. Conseguí un trabajo bastante pronto, pero extrañaba a Tom. Empecé a pasarme el rato en los billares, y era inevitable que en poco tiempo aprendiera a tomarme un vaso de cerveza y, de vez en cuando, a beber un shot de licor. Había mucho trabajo.
Si no me sentía bien por la mañana, después de haber pasado la noche con los muchachos de la esquina, faltaba al trabajo. Así perdí empleos. Los ahorros fueron disminuyendo hasta que se acabaron por completo. Mis nuevos amigos del bar no me servían de nada. Me quedé sin un centavo. Era verano y prefería los bancos del parque, con todo lo duro e incómodo que eran, a los miserables cuartuchos de las barriadas de la ciudad. Así que algunas noches dormía en la calle. Joven y lleno de fuerzas, buscaba trabajo con afán. Era la época de la guerra y se conseguía fácilmente. Me hice ayudante en un taller de maquinaria, pasando rápidamente de la taladradora hidráulica a la máquina fresadora y de allí al torno. Podía dejar un trabajo un día y estar ganando más dinero en otro al día siguiente. Pero nunca abrí otra cuenta de banco. Pensaba, tengo tiempo de sobra para eso. Me pasaba los fines de semana en lo que yo entendía por pasármela bien, que por fin se convirtió en las parrandas y disipación de todos los sábados y domingos. Tuve la típica experiencia de siempre, que me pasaran un trago que contenía alguna droga, me golpearan y me robaran. Estas experiencias no tenían ningún efecto disuasivo sobre mí. Siempre podía conseguir un trabajo y volver a vivir cómodamente en unas pocas semanas. Pero pronto me cansé de la rutina agotadora del trabajo y la bebida. Ya no me gustaba la ciudad. Con el paso del tiempo, aquellos días de mi niñez en la granja de algún modo no me parecían tan malos. No volví a mi casa, pero sí encontré un trabajo bastante cerca. Seguía bebiendo. Pronto me sentí inquieto y tomé un tren de carga a una ciudad de Michigan, llegando allí sin un centavo, a altas horas de la noche. Salí en busca de amigos. Ellos me ayudaron a encontrar trabajo. Poco a poco, volví a ascender en la escala de los trabajos industriales y con el tiempo alcancé un puesto de responsabilidad en una planta grande como preparador de máquinas para la producción. Una vez más volví a encontrarme en la cima. La satisfacción que ahora tenía de haber cumplido me convencía de que tenía el derecho de disfrutar de mis fines de semana como antes. Estos se alargaban hasta el martes o el miércoles y llegó el momento en que a menudo solo trabajaba de jueves a sábado, siempre pensando en la botella. De una forma bastante imprecisa, me había fijado un plazo para dejar de beber. Pero para eso faltaban por lo menos 15 años, y pensaba para mí, ¿qué demonios? Me la voy a pasar bien mientras esté joven. Entonces, me echaron del trabajo. Resentido, me gasté el último sueldo por completo en beber. Cuando se me pasó la borrachera encontré otro trabajo, y luego otro y uno más sucesivamente. En poco tiempo estaba de vuelta en los bancos del parque. Pero, cuando ya todo parecía tinieblas, tuve un nuevo golpe de suerte, un viejo amigo quedó en buscarme trabajo conduciendo un autobús. Dijo que me compraría el uniforme. Y me ofreció recibirme en su casa si le prometía dejar de beber. Desde luego que se lo prometí. Yo ya llevaba unos 3 días en el trabajo cuando el superintendente de la línea de autobuses me llamó a su oficina. Joven, me dijo, en su solicitud usted declaró que no consumía bebidas alcohólicas. Bueno, nosotros siempre verificamos las referencias de los solicitantes y 3 de las compañías que lo han empleado dicen que usted es muy capaz, pero que tiene la costumbre de beber. Lo miré. Es cierto, le confesé. Pero llevo tanto tiempo sin trabajar que consideré este trabajo como una oportunidad para redimirme. Le dije lo que le había prometido a mi amigo, que me estaba esforzando sinceramente y que no estaba tomando ni una gota. Entonces le pedí otra oportunidad. La verdad es que me parece que usted habla con sinceridad, dijo. Creo que lo dice en serio. Le daré una oportunidad y le ayudaré a cumplirla. Me dio la mano en señal de amistad y estímulo. Yo salí de su oficina resuelto y con grandes esperanzas. El borrachín no volverá a convertirme en un holgazán nunca más, dije para mí, decidido. Por 3 meses recorrí mi ruta firmemente, sin problemas. Mis empleadores estaban contentos conmigo, y yo me sentía bastante bien.
¿Esta vez me estaba manteniendo sobrio de verdad o no? No cabía la menor duda, ahora sí iba a dejar de beber para siempre. En poco tiempo le pagué la deuda a mi amigo por su interés en mí y hasta ahorré un poco de dinero. Mi sentimiento de seguridad creció. Era verano y, con el calor y el cansancio que sentía al final del día, empecé a pasar por un bar clandestino en el camino a casa. La cerveza de Detroit era muy buena en esa época, casi como la de antes de la prohibición. Así es como se hace, solo beber cerveza. Al fin y al cabo, realmente es un alimento, y la verdad es que cae muy bien después de bregar con ese trabajo en esta ciudad de hombres. Es el licor fuerte lo que acaba con uno. Para mí, la cerveza, aún después de las duras lecciones recibidas con la amarga experiencia, no me daba cuenta de que pensar de esa manera era un obstáculo en mi camino por la vida, una verdadera señal de peligro. El vaso de cerveza de la tarde dio pie, como siempre, a la noche en que no salí del bar hasta las 12. Llegó el momento en que tenía que darme energías con una copa por la mañana. Ya lo sabía por experiencia, la cerveza quizás estaba bien para saciar la sed, pero no servía de tónico. Falto de resolución y sentido de autoridad, a la mañana siguiente necesitaba algo fuerte. La sacudida del trago fuerte matutino se convirtió en hábito. Luego, eran varias sacudidas para ponerme en forma y poder trabajar. Durante el día, me las arreglaba para ocultar la embriaguez solo tomando cada ciertos intervalos, así me mantenía cómodo, mientras manejaba por las abarrotadas vías públicas de la ciudad. Entonces ocurrió el accidente. En una de las avenidas, un hombre saltó de entre dos coches estacionados justo por donde yo pasaba. Giré el autobús bruscamente para evitarlo, pero no fue posible. El hombre murió en el hospital. Los pasajeros y los testigos en la calle me absolvieron en absoluto de responsabilidad. Aún completamente sobrio, yo no hubiera podido esquivar a aquel hombre. La investigación de la compañía de la línea de autobuses, que se hizo inmediatamente después del accidente, me halló sin culpa, pero mis superiores sabían que yo había estado bebiendo. Me despidieron del trabajo, no por el accidente sino por beber mientras trabajaba. Entonces volví a cansarme de la vida en la ciudad. Y conseguí un trabajo en una granja al norte del estado. Allí conocí a una maestra joven, nos enamoramos y nos casamos. El trabajo agrícola no pagaba muy bien para una joven pareja y nos fuimos sucesivamente a Pontiac, Michigan y, luego, a una ciudad industrial en Ohio. Para ahorrar dinero, vivíamos con los familiares de mi esposa, pero de alguna forma nunca lográbamos salir adelante. Yo seguía bebiendo, aunque no como antes, por lo menos así lo pensaba. El nuevo lugar parecía perfecto, sin gente conocida, sin complicaciones y sin compañeros de parranda que me incitaran. Decidí dejar de beber y abrirme camino. Pero se me había olvidado uno de los compañeros de parranda, uno que siempre andaba a mi lado y que me seguía de la ciudad al campo y de vuelta a la ciudad. Se me había olvidado el borrachín. Aún así, la resolución sí duró algún tiempo. Un nuevo trabajo, un hogar cómodo, una compañera comprensiva, todo esto me ayudaba. Tuvimos el primer hijo, y luego otro. Empezamos a hacer amistades y a pasar el tiempo en el círculo social de mis compañeros de trabajo y sus esposas y familias. Todavía era la época de la prohibición. Siempre había licor disponible, pero parecía que nadie se emborrachaba mucho. Solo pasábamos un buen rato, muy bienvenido después de una semana de trabajo. Nada de las borracheras alborotadoras que yo había conocido. Había descubierto cómo beber alcohol socialmente y cómo beber como un caballero, sin sobrepasarse. No tiene sentido volver a contar las mismas experiencias que se repitieron. No me pude limitar a beber solo socialmente. Me convertí en el primer cliente matutino del contrabandista de licores. No sé cómo pude mantener el trabajo que tenía. Empezaron las advertencias habituales de mis jefes, pero no tuvieron el mínimo efecto sobre mí.
Había llegado a la conclusión, cada vez más clara, de que yo era un borracho y que no tenía salvación. Se lo dije a mi esposa. Ella le pedía consejos a sus amistades y a las mías. Venían a hablar conmigo. Caballeros creyentes, que no tenían la menor idea de mi problema, me señalaban la antigua fórmula religiosa. Yo no quería saber nada de eso. No me convencía. Ahora, sin esperanzas, vagaba por las duras calles de los barrios de bares clandestinos, la mente fija en el próximo trago. Trabajaba justo lo suficiente para apenas retener el trabajo. Entonces empecé a razonar conmigo mismo. ¿De qué sirves tú?, me decía. Tu mujer y los hijos estarían mejor si no te volvieran a ver jamás. ¿Por qué no te largas para siempre? Que se olviden de ti. Vete a donde sea. Eso es lo que tienes que hacer. Esa noche, sin abrigo ni sombrero, me subí a un tren de carga hacia Pittsburgh. Al día siguiente deambulaba por las calles de la ciudad del humo. Me ofrecía trabajar por la comida en un kiosco de C. He resultado ser un canalla. Me dije a mí mismo. Dejé atrás a mi mujer y a mis 2 hijos, sin dinero, ¿qué pueden hacer ellos? Debo tratar de nuevo. A lo mejor nunca me cure, pero por lo menos puedo ganarme algo de dinero de vez en cuando, para ellos. Tomé otro tren y regresé a casa. A pesar de mi ausencia, mi puesto seguía disponible. Me puse a trabajar, pero las cosas no me salieron bien. Le daba unos $1 a mi esposa el día del pago y desperdiciaba el resto en la bebida. Odiaba el ambiente, mi trabajo, a los compañeros de trabajo, a toda la ciudad. Me fui a Detroit una vez más, llegando con un brazo roto. No tenía la mínima idea de cómo me había pasado, ya que estaba muy borracho cuando me fui. En unos días, la familia de mi esposa me buscó y me llevaron a casa de nuevo. Me volví huraño y me quedaba en la casa solo, soñando despierto. Cuando mi mujer me veía regresar de la calle, me dejaba un poco de dinero, agarraba a los niños y huía de la casa. Yo me volvía cada vez más terrible. Ya había perdido toda esperanza. Intenté quitarme la vida en varias ocasiones. Mi mujer tuvo que esconder todos los cuchillos y martillos. Ella temía por su propia seguridad, y yo, por mi cordura, creyendo que me estaba derrumbando y que me volvería loco. Por fin, el miedo fue tan grande que le pedí a mi esposa que me internara legalmente. Llegó una mañana cuando, solo en mi cuarto, empecé a destrozarlo, rompiendo los muebles y cuanto veía. Desesperada, mi esposa tuvo que recurrir al plan que yo le había sugerido en el abismo de mi desesperación alcohólica. Reacia a ponerme en un manicomio del estado, y todavía intentando rescatar lo que quedaba de los escombros de nuestras vidas, me internó en un hospital, esperando contra toda esperanza salvarme, me sometieron a la restricción física. El tratamiento era arduo, nada de alcohol, solo bromuro y somníferos. Las noches eran una sucesión de agonías físicas y mentales. Pasaron semanas enteras antes de que yo pudiera sentarme quieto por un rato. No quería hablar con nadie y mucho menos escuchar. Con el tiempo, esto pasó y un buen día me puse a charlar informalmente con otro paciente, un alcohólico como yo. Empezamos a comparar nuestras vivencias. Le dije francamente que me sentía desesperado, que ninguna de mis reflexiones me había enseñado cómo escapar de la situación y que todos mis intentos de ejercer la fuerza de voluntad habían fracasado. La gente de buena fe a menudo me decía, ¿por qué no te atienes a tu fuerza de voluntad, como si la voluntad fuera una capacidad que uno puede abrir y cerrar como un grifo? No vale de nada estar aquí y recibir un tratamiento temporal, le dije amargamente. Eso lo sé de sobra. No veo en el futuro más que lo mismo de siempre. Sencillamente, no puedo dejar de beber. Cuando salga de aquí, me largaré de la ciudad. Mi compañero paciente y recién conocido se me quedó mirando un buen rato y por fin dijo algo.
Donde menos lo esperaba, de un hombre que se encontraba en las mismas que yo, un compañero alcohólico, vino el primer rayo de esperanza que yo había visto. Escucha, hombre, dijo, mirándome con 10 veces más seriedad que los muchos buenos ciudadanos y demás gente de buena fe que habían hecho todo lo posible por ayudarme. Escúchame. Yo tengo una salida. Tengo la única respuesta. Y yo sé que funciona. Me le quedé mirando atónito. En aquel lugar había algunos casos mentales leves, y aunque yo sabía poco de cómo se manifestaban sus tendencias, sí sabía que hasta en una conversación normal se podría esperar escuchar ideas extrañas. ¿Estaría este tipo un poco chiflado, un poquito desequilibrado? Aquí estaba yo ante un hombre, un alcohólico confeso como yo, que trataba de decirme que conocía el remedio para mi situación. Yo quería escuchar lo que iba a decirme, pero tenía la cautela de que estaría, probablemente, un tanto perturbado. Al mismo tiempo, yo estaba dispuesto a escuchar, como cualquier hombre que se esté ahogando, listo para agarrarse a lo que fuera por salvarse. Mi amigo sonrió, consciente de lo que yo estaba pensando. Ya lo sé, dijo. Olvídate de que estoy aquí. Olvídate de que soy otro beodo. Pero yo una vez tuve la respuesta, la única respuesta. Me dio la impresión de que estaba recordando algo muy reciente. Mirándome muy en serio, con la voz impresionante por su sinceridad, siguió hablando. Durante más de un año antes de llegar aquí, estuve sobrio por completo. No solo era que no estaba bebiendo, estaba realmente sobrio. Y todavía lo estaría, si hubiese seguido con el plan que me mantuvo así todo ese tiempo. Déjame decirte en este punto que ese hombre luego volvió al mismo plan de que me había hablado, y que por segunda vez se ha mantenido sobrio más de un año. Me contó su historia en breve y siguió hablando. Me de cierta cura para el alcoholismo, la única cura segura. Yo pensaba que me iba a hablar de algún tratamiento, alguna panacea, que acababan de descubrir y que yo no conocía, seguramente alguna combinación de drogas y proceso de curación mental. Pero no era ni la una ni la otra, y definitivamente no era una combinación de nada. Habló de un grupo de 30 hombres en Misiu Dar, dispuestos a tomarme de la mano y llamarme por mi nombre. Serían amigos sin palabrería ni vociferaciones. Me contó que se reunían una vez a la semana para hablar de sus experiencias, de cómo trataban de ayudarse uno al otro y cómo pasaban el tiempo ayudando a la gente como yo. Sé que suena extraño, quizás hasta increíble. Dijo. Metí la pata. Volví a emborracharme después de mantenerme sobrio un año, pero voy a tratar de recuperarme de nuevo. Yo sé que funciona. Impotente, sin fe en mí mismo ni en nadie, dudan. Do por completo de que el tipo realmente tuviera una solución, empecé a hacerle preguntas. Tenía que interesarme o volverme loco. ¿Y cómo es la cosa? ¿A dónde hay que ir? Le pregunté. No tienes que ir a ningún lugar, me contestó. Ellos vendrán a ti, si quieres. No entró en detalles, limitándose a lo que me había dicho sin más. Esa tarde me puse a pensar. Llamé a una de las enfermeras y le pedí que se comunicara con mi esposa para que viniera a verme esa noche. Mi esposa llegó durante la hora de visita. Sé que ella esperaba que yo le pidiera que me sacara de allí inmediatamente. Pero no hablé de eso. Con mi manera torpe de siempre, le conté mi historia. No se impresionó, no me suena convincente, dijo. Si este plan. Y te juro que por lo que tú me has dicho no lo entiendo, si este plan funciona, ¿por qué está este tipo aquí de nuevo? Yo no sabía qué decirle. Yo mismo no sabía lo suficiente como para explicárselo claramente. No lo sé, le dije. Admito que suena raro su forma de ser y todo eso, pero de alguna manera tengo la impresión de que ahí hay algo. De cualquier forma, quiero saber más. Se fue, no muy convencida. Pero al día siguiente me llegó una visita, un doctor que había sido alcohólico.
Me habló más de ese plan. Él era una buena persona. No me ofreció ninguna fórmula fácil para resolver mi problema de toda la vida. No tenía ningún remedio religioso ni recomendaba ningún ritual de salvación. Luego, mandó a otros alcohólicos a verme. Unos días más tarde, le dieron de alta a mi compañero alcohólico y poco después me permitieron salir a mí también. Por medio del hombre que primero me habló del plan, me presentaron a varios de los demás miembros del grupo de antiguos alcohólicos. Me hablaron de su experiencia. Muchos eran hombres que habían tenido cierta prosperidad y rango. Algunos habían llegado a situaciones aún peores que la mía, la noche del primer miércoles después de que me dieran de alta del hospital me hallaba un poco avergonzado, pero muy curioso, asistiendo a una reunión en una casa particular de esta ciudad. Había unos 40 hombres presentes. Por primera vez fui testigo de una comunidad que realmente nunca había visto en funcionamiento en carne propia. Lo estaba viviendo. Supe que esto podría ser mío, que podría alcanzar la sobriedad y la cordura si lograba seguir algunas directrices, sencillas al expresarse, pero profundas y contundentes en su efecto cuando se obedecían. Entró en mi conciencia que solo decir que iba a hacerlo no era suficiente. Aún ignorante y todavía un poco escéptico, pero con absoluta sinceridad, decidí en definitiva hacer un verdadero esfuerzo. De eso hace ya 2 años. No ha sido fácil. Esta nueva forma de vida era extraña al principio, pero mi mente estaba totalmente concentrada en ella. Las cosas iban despacio a veces, los pasos, inseguros en el dificultoso camino. Pero siempre que se presentaba alguna dificultad, y cuando me entraban las ganas de antes, y la duda y la tentación eran más intensas, sabía a dónde recurrir para pedir ayuda. También me daba fuerza y me ayudaba a tenderle la mano a otros. Por medio de todo esto, he logrado hoy cierta felicidad y la satisfacción que nunca antes había conocido. El éxito material ha importado muy poco. Pero sé que podré cumplir con mis necesidades. Entiendo que tendré dificultades cada día de mi vida. Acepto que me toparé con barreras y obstáculos, pero ahora hay algo diferente. Tengo una base nueva y segura en mi vida para afrontar cada nuevo día.